Buen día, la explicación de este tema tiene que ver con el concepto y notación de fracción. Comenzamos explicando lo que es una fracción. De manera coloquial, una fracción es una parte tomada de un entero. Veamos ejemplos de fracciones. Tenemos en este caso que el entero sería una pizza y la primera fracción sería esta pizza donde le falta una rebanada. Notemos que esta ya sería una parte del total, ya no está de forma completa. Por esa razón, esto sería un ejemplo de fracción. Notemos que aquí le hace faltan dos rebanadas. Por esta razón también sería ejemplo de fracción. Veamos un segundo ejemplo de fracción. Tenemos que el entero representa un refresco de 2 litros. Y ejemplos de fracciones serían un vaso con 250 mililitros de este refresco. Notemos que esta sería una parte de este total o de este entero, es decir, 250 mililitros sería una fracción de 2 litros. También un litro de refresco sería una fracción de 2 litros. Y son casos entonces de fracciones de el total o entero. Damos un tercer ejemplo, que el entero sería una cantidad numérica que serían 1.750 pesos. Ejemplos de fracciones serían, por ejemplo, 700 pesos. Notemos que 700 es una parte de este total. Otro ejemplo de fracción sería solamente tomar una cantidad menor, es decir, 200 pesos. Notemos que fracción sería cualquier parte tomada del entero. Podemos observar también que los enteros son expresados en unidades de piezas o unidades. Puede tener unidades de litro, puede tener la unidad de dinero, pero también puede tener unidades de peso, longitud, de área, de tiempo, y cualquier medida puede ser tomada como un entero. Por lo tanto, las fracciones van a tener las mismas unidades o algún submúltiplo. Por ejemplo, aquí se tiene que el mililitro es un submúltiplo de los litros. Una vez que se ha explicado el concepto de fracción, vamos a explicar que las fracciones tienen asociada una notación. El objetivo de la notación es mostrar qué tan grande o pequeña es la fracción en relación al entero. A continuación explicamos qué se requiere para representar fracciones. Lo más importante es obtener un patrón de medición. Y el patrón de medición se obtiene dividiendo en partes iguales el entero. Si se divide, por ejemplo, en 2 partes el entero, el patrón de medición se llama medio. Si el entero se divide en 3 partes iguales, el patrón de medición se llama tercio. Si el entero se dividiera en 4 partes iguales, entonces el patrón de medición se llama cuarto. Si el entero se divide en 5 partes, el patrón de medición se llama quinto. Si el entero se divide en 6 partes, el patrón de medición se llama sexto. Tenemos que un entero se puede dividir en cualquier número de partes iguales. No hay un límite para poder hacer esa división. Por lo tanto, tendríamos séptimos, octavos, novenos, décimos. También tendríamos quinceavos, veinteavos, treintaavos, centésimos, etc. Como segundo paso, se debe de conocer cuántas veces cabe el patrón de medición en la fracción, con la condición importante que no debe de sobrar ni faltar. Ya que se tiene esto, entonces la notación de fracción sería simplemente la división del patrón de medición que se coloca en la parte inferior llamada denominador, y en la parte superior se coloca el número de veces que cabe el patrón de medición dentro de la fracción, el cual se llama numerador. Ya que tenemos la definición y la notación de fracción, vamos a ver ejemplos de representación de fracciones. Como primer ejemplo tenemos el caso de que el entero es representado por 2 litros de un refresco. La fracción que se toma de este entero es 500 mililitros, es decir, medio litro. Se desea entonces representar la fracción por medio de notación de fracciones. Para dar solución a este tipo de problemas vamos a utilizar lo que sería un rectángulo para representar al entero. Con esto voy a evitar estar utilizando una imagen de lo que estoy considerando como entero o tenerlo físicamente.
vamos a abstraerlo por medio de un rectángulo. Por lo tanto, vamos a tener que este rectángulo representa los 2 litros de refresco y ahora vamos a obtener la fracción 500 mililitros. Notemos que por la definición de fracción debemos de dividir en partes iguales el entero. Como no se ha dicho cómo obtener la notación de fracción, vamos a ir utilizando diferentes patrones de medición. Vamos a utilizar primero el patrón de medio, es decir, el entero se divide en 2 partes iguales, por lo tanto cada parte sería de 1 litro. Notemos que este litro sería mucho mayor que la fracción, por lo tanto el patrón de medición medio no me sirve, debe de ser un patrón más pequeño, por lo tanto tengo que dividir en más partes iguales al entero. Por esta razón vamos ahora a dividir en 4 partes iguales. Observemos que el patrón de medición se llama cuarto y notemos que cada cuarto representa 500 mililitros. Observemos que la fracción se puede formar tomando solamente un cuarto. De esta manera observamos que se ha encontrado la notación de fracción debido a que estamos seleccionando el patrón de medición que es el cuarto. Lo que quiere decir es que se dividió el entero en 4 partes iguales y de ese patrón de medición solamente se ha tomado uno para formar la fracción que se está buscando. Por lo tanto tenemos que 500 mililitros sería un cuarto de 2 litros. Con esto estaríamos terminando este primer ejemplo. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos ahora que el entero sería un terreno de 500 metros cuadrados y la fracción sería 3000 metros cuadrados, es decir, se ha tomado una parte de este total. Vamos a resolverlo de manera similar al caso anterior. Vamos a utilizar un rectángulo para indicar que representa al entero cuya medida sería de 5000 metros cuadrados. Vamos entonces a dividir este entero en partes iguales. Primero lo dividimos en 2 partes iguales, por lo que tenemos que el patrón de medición se llama medio. Notemos entonces que cada medio valdría 2500 metros cuadrados. Notemos que sería muy pequeño en relación a la fracción y si junto 2, observemos que ya se pasaría. Por lo tanto, el patrón de medición medio no me funcionaría para representar la fracción. Vamos a utilizar otro patrón de medición. Por ejemplo, vamos ahora a utilizar el tercio. Lo que quiere decir es de que el entero se está dividiendo en 3 partes iguales. Cada parte mide 1667.7. Notemos que si junto 2 tendríamos de más de 3200 que se pasa de 3000. Por lo tanto, los tercios tampoco serían la opción adecuada. Veamos otra opción de patrón de medición. Por ejemplo, vamos a utilizar ahora cuartos. Notemos entonces que cuando se utiliza el cuarto se estaría dividiendo el entero en 4 partes iguales. De esta manera tendríamos que cada cuarto valdría 1250 metros cuadrados. Notemos que para juntar el valor de 3000, observemos que sería 1250 más 1250 serían 2500 y faltaría todavía más para llegar a 3000, pero observemos que si tomo otro cuarto tendríamos 3750, lo que quiere decir es de que ya se estaría pasando de la fracción. Por lo tanto, el patrón de medición cuarto no me sirve para representar la fracción 3000. Intentemos ahora con el patrón de medición quinto. Notemos, cada parte del entero tendría un valor de 1000. Observemos que su suma es el entero que habíamos comentado. Y observemos que sí podemos ahora formar la fracción 3000 tomando 3 quintos, es decir, 3 partes. Por lo tanto, la notación de fracción sería las partes tomadas, que son 3, dividido entre
el patrón de medición, es decir, entre el número de partes iguales que fue dividido el entero. Observemos que este proceso fue un poquito tardado, pero sirvió para explicar el concepto de patrón de medición. Vamos a utilizar un método diferente para no estar haciendo pruebas para llegar al resultado, y eso lo veremos en el siguiente ejemplo. Tenemos ahora que el entero sería 1800 y la fracción es 1500. Para conocer en cuántas partes iguales se va a dividir el entero, encontraremos el máximo común divisor de 1500 y 1800. Vamos a explicar a continuación cómo se encuentra el máximo común divisor. Vamos a escribir los valores 1500 y 1800. Posteriormente se van a realizar divisiones. Se busca un número que divida tanto al 1500 como al 1800. Notemos que un divisor común es el número 3. Notemos que 1500 entre 3 da como resultado 500, mientras que 1800 entre 3 da como resultado 600. Ya que se tienen dichos valores, se vuelve a repetir el proceso de división, es decir, se busca un número que divida tanto al número 500 como al número 600. Notemos que estamos proponiendo el valor de 10. Ya que se propuso, vamos a realizar la división. 500 entre 10 nos da como resultado 50. 600 entre 10 nos da como resultado 60. Nuevamente buscamos un divisor común del 50 y del número 60. Para este caso sería también el número 10. Volvemos a hacer la división. 50 entre 10 nos da como resultado 5 y 60 entre 10 nos da como resultado 6. Observemos que ahora ya se tienen dos números que no tienen divisor común. Por lo tanto, el proceso termina cuando ya no hay divisor común. Y el máximo común divisor del número 1500 y 1800 se obtiene cuando se multiplican los valores que se han obtenido como divisores comunes, es decir, 3 por 10 por 10, es decir, 3 por 10 serían 30 y 30 por 10 nos daría 300. De esta manera observemos que cuando se hace la división de 1500 entre 300 nos da como resultado 5, y cuando se divide 1800 entre 300 nos da como resultado 6. Para conocer el número de partes en que se divide el entero, nos fijamos en la división que contiene al entero y observamos que el 6 va a ser el número de partes iguales en que se divide el entero. Por lo tanto, tenemos que el rectángulo, como comentamos, representa el entero, que es 1800, y se estaría dividiendo en 6 partes iguales, donde cada parte, llamada sexto, tiene un valor de 300. Y notemos que para formar la fracción 1500 debemos de tomar 5 partes, porque 5 por 300 nos daría el resultado de 1500. De forma geométrica estaremos representando la fracción con 5 sextos y su notación sería la siguiente: 5 dividido entre 6, o se lee también 5 sextos. De esta manera tenemos que la fracción 1500 sería 5 sextos de 1800. Para este ejemplo tenemos que el entero representa 900 kilogramos, mientras que la fracción es 240 kilogramos. Entonces vamos a encontrar el patrón de medición con el máximo común divisor del número 900 y 240. Entonces colocamos en una tabla al inicio, en el primer renglón, los valores 900 y 240. De este lado vamos a colocar los divisores que sean comunes a estos valores. Un número que divide al 900 y al 240 es el número 10.
Notemos que 900 entre 10 nos da como resultado 90, mientras que 240 entre 10 nos da como resultado 24. Ya que se tienen estos valores, se procede a encontrar un nuevo divisor común para el 90 y el 24. Notemos que un divisor común sería el número 2. Ya que se ha encontrado el divisor, se procede a realizar la división. 90 entre 2 da como resultado 45, mientras que 24 entre 2 da como resultado 12. Como estos valores todavía tienen divisor común, continúa el proceso. El divisor común sería el número 3. 45 entre 3 da 15, mientras que 12 entre 3 da como resultado 4. Observemos que el número 15 y el número 4 ya no tienen divisores comunes, por lo tanto el máximo común divisor del número 240 y 900 es el número que se forma con la multiplicación de 10 por 2, 20, y 20 por 3 sería 60. De esta forma observemos que el 900 al dividirse con 60 da como resultado 15, y el 240 al dividirse con 60 da como resultado 4. Notemos que son los valores que se tienen al final del método del máximo común divisor. Con esto entonces vamos a observar que el entero, que sería el de 900, se va a dividir entre 15 partes iguales. Observamos entonces que el entero, que lo estamos representando por medio de un rectángulo, se divide en 15 partes. Notemos que sería 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 3 sería 15. Notemos que cada parte tiene un valor de 60. Y para formar el número 240 se requieren 4 partes. Notemos que de esta forma la notación de fracción sería 4/15, es decir, el número de partes tomadas entre el nombre del patrón de medición o el número de partes en que se dividió al entero. Con esto estaríamos dando por terminada la explicación del video. Les agradezco su atención, que tengan un excelente día. Muchas gracias.